Buenas tardes, estimado profesor. Mi nombre es Janet Giraldo y formo parte del grupo que está conformado por Rosy, Soledad y Reina. Todas somos estudiantes de la carrera de Psicología de la Universidad Continental. En esta ocasión vamos a presentar el informe sobre el test de la figura humana de Karen Machauer. Datos de filiación. Paciente masculino de 32 años, nació el 20 de junio en la ciudad de Lima. Grado de instrucción superior. Ocupación, auxiliar logístico. Estado civil, casado. Número de hermanos 2 y número de hijos 2. La fecha de la primera sesión fue el 10 de noviembre y la fecha de la segunda sesión fue el 12 de noviembre. Breve descripción del dibujo. El dibujo muestra dos figuras humanas, la primera masculina y la segunda femenina, dibujados de manera simple y esquemática. La figura 1 está dibujada con menos detalle que la figura 2, que presenta un sombreado más evidente. Ambos dibujos tienen un estilo similar a un boceto rápido, sin muchos detalles en la ropa o en las características faciales. Las figuras están colocadas en un espacio rectangular con una línea que separa la zona del piso del personaje de la zona de fondo, estructura y proporciones. Se observa cómo el sujeto representa las partes del cuerpo, por ejemplo, proporciones exageradas o faltantes. Antecedentes relevantes. Hasta el momento no existen antecedentes de atención psicológica ni médica en la vida del paciente. Sus padres lo recibieron cuando el padre tenía 25 años y la madre 24. El padre gozaba de un buen estado de salud sin antecedentes clínicos, mientras que la madre mantenía una buena alimentación adecuada y practicaba ejercicio como salir a correr. Durante el embarazo, la madre padeció anemia, a pesar de que se alimentaba de manera regular, tenía hábitos saludables. Ámbitos de vida. En la etapa prenatal de la madre tuvo un embarazo normal, aunque no recibió asistencia médica ni control prenatal, ya que residía en un pueblo en la sierra, donde no habían profesionales disponibles. En la etapa natal, el paciente nació 2 semanas antes de la fecha prevista, sin complicaciones, a pesar de que fue un parto casero sin asistencia médica, solo con la ayuda de un familiar. Un profesional fue contactado 4 días después del nacimiento. En esta etapa postnatal, durante sus primeros años, el paciente no presentó enfermedades hereditarias ni padeció anemia o sobrepeso. Su salud fue adecuada gracias a una alimentación basada en productos naturales. Raramente consumía dulces o alimentos altos en calorías. Los rasgos neuropatológicos del paciente presentan algunas actitudes o comportamientos relacionados con exaltarse durante el sueño. En la etapa escolar y adultez no realizó la etapa inicial educativa, su asistencia durante la etapa primaria fue regular y completó la secundaria sin inconvenientes. En sus estudios superiores tampoco tuvo problemas. Todo se realizó de manera regular. Doy pase a mi siguiente compañera. En el ámbito familiar, a nivel familiar ha generado una pérdida de comunicación con su esposa e hijos, debido a que él no está cumpliendo con su deber en su hogar. Por eso el paciente demuestra que siente culpabilidad por considerar que es el principal culpable de sus problemas actuales que le está sucediendo. Menciona que se me dificulta poder organizarme con mis actividades laborales, académicas y familiares. En el ámbito educacional, tenemos las fortalezas y debilidades. Dentro de las fortalezas, el examinado demuestra un fuerte sentido de responsabilidad en su desempeño académico. Los trazos que realiza son continuos y detallados en el dibujo. Sugiere que es alguien que se enfoca en cumplir con precisión los requisitos de cada tarea, lo que indica tiene una capacidad para mantener concentrado y cumplir objetivos académicos sin rendirse ante las dificultades. Su énfasis en los pequeños detalles en el dibujo sugiere que tiende a ser cuidadoso y detallista. Esta habilidad podría reflejarse en su desempeño académico, donde probablemente se destaque en asignaturas que requieren una observación y análisis profundo. Dentro de sus debilidades, la tendencia a borrar y rehacer varias partes del dibujo indica que el examinado es muy exigente consigo mismo y tiene una autocrítica elevada en el contexto educativo. Esta actitud puede hacer que dude de sus capacidades o se retrase en entregar por buscar una perfección innecesaria, lo que a veces podría afectar a su confianza. La precisión observada
en ciertos trazos del dibujo sugiere que el examinado podría experimentar ansiedad en situaciones de evaluación o cuando percibe que su trabajo será juzgado. Esta ansiedad podrá afectar a su desempeño en exámenes o presentaciones orales, limitando su capacidad para demostrar su verdadera potencial. En el ámbito laboral, tenemos las fortalezas y las debilidades. Dentro de las fortalezas, la orientación del dibujo hacia el lado derecho puede interpretarse como un deseo de superación y de avance constante en el contexto laboral. Esto indica que el examinado es proactivo, con una inclinación hacia el desarrollo profesional y busca creer en su carrera. También parece demostrar una disposición para adaptarse y asumir nuevos retos. La presentación de ciertas partes del cuerpo con proporciones adecuadas y el énfasis en la cabeza sugiere que el examinado es comunicativo y tiende a interactuar efectivamente con los demás, lo cual le permite establecer conexiones positivas en el trabajo, colaborando bien en equipo y desempeñándose adecuadamente en roles que requiere interacción social. Dentro de sus debilidades, la precisión en algunas partes del dibujo podría reflejar que el examinado experimenta tensión o estrés en su vida laboral, sobre todo en situaciones de alta responsabilidad. Esta falta de autocontrol ante el estrés puede afectar su bienestar y desempeño si no aprende a establecer límites o manejar la precisión de manera efectiva. Vamos a conocer el análisis y la interpretación de los resultados aplicado a partir del test de la figura humana de Karen McCovert al evaluado, ¿no? De Karen McCovert y los antecedentes que el evaluado nos indica. Vamos a hacer en tres áreas. El primero es el área cognitiva. En el área cognitiva, el evaluado muestra una perfección compleja de sí mismo. En sus dibujos hay una tendencia a realizar las figuras con detalles muy pequeños que lo toma demasiado en cuenta. Y hay una tendencia a realizar el dibujo una presión del lápiz, ¿no? Esto indica que hay un deseo de control y de perfeccionismo. El siguiente área es el área afectiva. Su narrativa indica ambivalencia en sus sentimientos hacia su entorno familiar. Por un lado expresa anhelos de una relación más cercana en su familia y por otro experimenta la culpa, la frustración porque no cumple las expectativas, lo que podría generar sentimientos de tristeza y aislamiento. Finalmente, en el área social, aquí vemos tres aspectos, ¿no? En el entorno académico muestra un sentido de competitividad y ansiedad. En el ámbito de la pareja se observa una preocupación constante por el bienestar de su familia y un sentido muy elevado de la responsabilidad. En el contexto laboral, el evaluado parece experimentar una presión laboral que le conlleva un estrés. En sus interacciones sociales fuera del ámbito familiar y de lo laboral, el evaluado parece mostrar una personalidad introvertida. Vamos a ver hipótesis psicodinámicas, ¿no? También acá en las tres áreas tenemos tres planteamientos. En el área cognitiva, el evaluado parece utilizar un estilo cognitivo centrado en la evaluación constante de sí mismo, llevando una percepción negativa, que esto refuerza el ciclo de su autocrítica. Este proceso afecta el rendimiento académico y laboral, al cual se ve limitado su capacidad para tomar decisiones seguras y sentirse competente en sus actividades diarias. En el área afectiva también tenemos un planteamiento, aquí nos indica, ¿no?, que la forma rígida y controlada de sus dibujos combina la historia de su sueño que termina abruptamente mediante un posible uso de fantasía como mecanismo de evasión. El evaluado podría estar utilizando estas fantasías para suplir temporalmente sus carencias emocionales y compensar la falta de satisfacción en sus relaciones reales, ¿no? Ahora vamos a ver el planteamiento en el área social.
el evaluado parece estar atrapado en un ciclo de la búsqueda de validación y la evaluación externa, donde sus esfuerzos para ser aceptado y reconocido socialmente refuerzan su perfeccionismo y su autocrítica, lo que afecta negativamente sus relaciones familiares y laborales, ya que la necesidad de cumplir estándares elevados limita su capacidad para su desempeño y también para tener interacciones espontáneas y, y relajadas. Bueno, en conclusión diagnóstica, de acuerdo al informe del test de la figura humana de Karen McCover, bueno, se puede ver que el evaluado presenta un marcado perfeccionismo y una autocrítica, evidenciando en sus trazos detallados y sus frecuentes correcciones en los dibujos. Esta tendencia refleja un conflicto cognitivo relacionado con una percepción negativa de sus propias capacidades, lo que impacta negativamente en su rendimiento académico como también en lo laboral. El evaluado muestra signos de ansiedad social reflejada en un control de tendencia a retraerse en interacciones grupales. Su meticulosidad y su control en los dibujos indican un esfuerzo por manejar la ansiedad social, lo que está limitando su capacidad de establecer relaciones sólidas en el ámbito laboral y en el ámbito académico. Bueno, como recomendaciones al evaluado MPCM, se le recomienda llevar terapia para reducir el nivel de perfeccionismo y de ansiedad. El primero sería cognitivo-conductual, ya que con esta técnica de psicoeducación y reestructuración cognitiva, le permitirá que cuestione sus patrones y pensamientos negativos y sesgados mediante la reinterpretación de sus situaciones, experiencias conductuales. Terapia basada en la compasión. Esa terapia ayudará a ser más conscientes de sus pensamientos y también de sus emociones y a regularlos cuando son intensos. Mediante la observación de difusión de sus procesos, sus pensamientos y responder a ellos mediante una actitud calmada, no juzgadora, que ayudará a resolver el problema en lugar de agrandar con preocupación y autocríticas. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.